La identidad latinoamericana se funda en dos conceptos fundamentalmente o diametralmente opuestos: el concepto de nación y el concepto de pueblo. Filosóficamente, desde la perspectiva latinoamericana, estos son los dos puntos cardinales sobre los cuales surge o nace la identidad y se afianza la misma. Encuentra este par de visiones acerca de la idea de identidad latinoamericana, fundamento en dos debates intelectuales que se consideran surgidos desde la base de la filosofía de la liberación y del peronismo, como grandes discusiones dialécticas alrededor de la propuesta argentina que se supuso desarrollada por dos pensadores, Carlos Cullen y Enrique Dussel. Estos personajes hicieron un recorrido del pensamiento, si se quiere, popular latinoamericano, considerando por su parte Cullen que la conciencia del pueblo latino alcanza un ribete universal en la medida en que nosotros la definimos como el estamos aquí, como la conciencia de nuestra propia naturaleza y nuestra propia condición, para abonar el terreno al concepto. En torno a la idea de la búsqueda de la América profunda, Ezequiel Martínez Estrada analiza de forma particular el tema de la influencia de la tierra y la naturaleza con respecto a las identidades culturales. Es decir, la identidad cultural derivada de la propia tierra es como la fuerza telúrica que impacta la cultura de los pueblos. Se parte de la idea de que su tesis central es el inmenso poder de la tierra con respecto a la concepción histórica de América Latina y cómo simbólicamente la posesión de la inmensidad de la tierra no es sino meramente formal, porque en lo material se enajena al individuo, al latinoamericano, de ese poder vasto que implica la tierra como poder fundamental, como poder creativo, como poder verdadero, como poder auténtico. Entonces señala Martínez Estrada que simbólicamente se hace posesión de la inmensidad de la tierra, pero esta propiedad o esta forma de la posesión no es más que meramente simbólica, toda vez que solamente se plasma en la letra y en el discurso, y la tierra es la que se adueña, por lo contrario, del hombre, es decir, la tierra trasciende al hombre y no el hombre a la tierra. En este sentido, los conquistadores inventaron, es decir, crearon la legislación basados en la idea de que todo era suyo. El límite de la propiedad de los conquistadores era. Los pensadores citados respecto del mestizaje como expresión de identidad señalan que la modernidad racionalista ha traído consigo como una especie de ruptura frente al concepto de las fuerzas telúricas, el valor de la tierra como influencia frente al individuo, y que eso se fundamenta en una cultura europea decadente que se resume en los preceptos de la industrialización y el capitalismo salvaje, y que de igual manera se ha sincretizado, se ha hecho sincrético con las creencias religiosas y la cultura, toda vez que las creencias han sido absorbidas por esa cultura y las han integrado a la naturaleza por su parte, tal y como ocurre con Brasil. Orrego postula que las culturas humanas tienen un núcleo básico del cual surge la autenticidad de las mismas, fundamentadas en la experiencia del mestizaje, donde convergen todas las culturas y razas del mundo para dar origen a una nueva cultura universal. América es un reinicio, una renovación de todas las culturas del mundo. De alguna manera, por aquí pasa una confluencia de culturas, como quiera que fuimos colonizados por una cantidad de pueblos, y esa mezcla, ese sincretismo, crea una especie de unanimidad o mezcla única
El concepto de idealización de la etnicidad americana pasa por la idea de la tensión existente entre la cultura que plantea o que formula una racionalidad emancipadora de tipo ético y su contraparte, que no es otra que la racionalidad opresora y despótica de carácter instrumental manejada por los europeos durante la invasión. De allí que por encima de este carácter instrumental de la ética invasora se planteó una ética de ruptura y de quebrantamiento de ese ejercicio de dominio que se concretó, que se hizo gigante desde la perspectiva con la puesta en escena de la ética cubana nacida desde sus principales ideólogos, uno de docente como José Martí, escritor y poeta, y otros de carácter político como Fidel Castro y el Che Guevara. Asimismo, esa mezcla de ética de conjunto latinoamericano que plantea una especie de revancha moderna frente a la opresión extranjera o la opresión colonizadora española, se adoba con un importante aporte del racionalismo cultural cristiano, es decir, con la transpoblación. En torno a la idea de América Latina y el malestar de la cultura, hay que poner de relieve el hecho de que, si bien es cierto, hay una ética formulada desde la perspectiva de quebrantamiento de esa ética transpolada desde Europa, no es menos cierto que hay una condición que intenta repetir caricaturescamente toda la respuesta europea frente a Latinoamérica, y que nos hace surgir una especie de complejo permanente para repartir sus valores y su cultura, siendo que de ninguna manera esa forma de copiar nos favorece o nos permite identidad. Salazar Bondi argumenta que no se trata sino de una especie de patología idealista que sufre América Latina y que se debe fundamentalmente a la enajenación económica y a la alienación de carácter imperialista y capitalista que hemos sufrido tradicionalmente desde Europa y desde el norte del propio continente. La nostalgia por los orígenes de la filosofía latinoamericana o del latinoamericanismo pasan por la idea de la búsqueda de una identidad genuina a partir de criterios de verdad y reconocimiento surgidos de la dimensión del mito y religiosa propia de los antiguos latinoamericanos, es decir, nuestros primigenios pobladores. Y esta búsqueda, para lograrla, para obtenerla, para conducirla, para encontrar el camino hacia ella, implica también negar la historicidad de las prácticas propias de ese tipo de cultura. Pues no es conveniente explicar la cultura antigua a partir de una deidad o de un ente trascendental, porque entonces perderíamos la posibilidad de estudiarla desde su singularidad. En este orden de ideas, la búsqueda filosófica por el latinoamericanismo se traduce en tres consecuencias que no son otras que el mesianismo salvacionista, mediante la cual, consecuencia mediante la cual tenemos una responsabilidad de salvaguarda frente a esa cultura primigenia, a enseñarla y de alguna manera institucionalizarla, que es la conservación propia de nuestra auténtica y genuina